Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión en vivo de Restaurados 1. En esta transmisión nosotros estaremos hablando bajo el tema ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Sabemos que es bien difícil, ¿verdad? Nosotros como humanos sobrellevar nuestro día, nuestro diario vivir, porque entendemos que cada vez que nosotros nos levantamos siempre hay cosas que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, nosotros cuando nos levantamos oramos, tenemos que bañarnos, tenemos que cocinar, preparar el desayuno, preparar las maletas de los niños, preparar todas las cosas que usualmente hacemos en la mañana. Entonces, después de ahí tenemos que prepararnos para ir al trabajo. Los que estudian tienen que prepararse para ir a su escuela, a sus respectivos lugares que tienen que ir. Y dentro de todo eso, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que hacer. Si estás en el trabajo, si trabajas cogiendo llamadas, tienes que coger llamadas, tienes que estar pendiente a las cosas que tienes que hacer dentro del trabajo, que son las tareas del trabajo. Y si estás en la escuela, pues tienes que hacer las cosas que normalmente tienes que hacer. Dentro de todo esto, ¿verdad? Nosotros como personas, si nos dejamos llevar por los afanes de la vida, es muy fácil darle prioridad a otras cosas que no es Dios, a otras cosas que no es tener esa relación, ese tiempo con Dios aún en nuestra rutina diaria, cuando estamos fuera de la alcoba, fuera de ese lugar donde nosotros presentamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, y aún ese lugar donde nosotros estamos en intimidad con el Señor. Es bien difícil sobrellevar todas estas cosas, ¿verdad? Y mantener una vida que sea apuntada, que sea centrada en Cristo, que la prioridad sea Jesús, sea Dios. Por eso el tema de esta noche es ¿cuál es tu prioridad? O cuáles son tus prioridades, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. Yo me identifico mucho con esto. ¿Por qué? Porque yo he entendido por experiencia propia que yo me he tenido que organizar. Mire esa palabra, organizar. Yo entiendo que si yo no me organizo, si yo no organizo mi diario vivir, todas las rutinas que yo hago en mi diario vivir, verdaderamente que no puedo terminar las cosas que me propuse en primer lugar. Y una de esas cosas bien importantes que uno se tiene que proponer y siempre tiene que sacar el tiempo para hacer es el tiempo con Dios. Amén. Nosotros vamos a ir bíblicamente y vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un ejemplo en la Biblia o unos ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar a entender por qué Dios tiene que ser el primer lugar. Porque entendemos, ¿verdad? Que todo lo que quita el primer lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Todo lo que quita el primer lugar de Dios en nuestras vidas es pecado. Por eso el tema de esta noche, volvemos y repetimos, ¿cuáles son tus prioridades? Tenemos que arreglar nuestras prioridades. Amén. Podemos entrar en el libro de Oseas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Para aquellos que están en vivo, pueden buscar el libro luego para que lo lean, para que lo estudien y entren en ese capítulo y puedan entender aún más a fondo de lo que estamos hablando. El profeta Oseas tuvo una experiencia. Jehová le habló a él y le dijo, ¿verdad? Ve y busca a una fornicaria, una ramera. Estoy hablando en mis propias palabras. Y cásate con ella, ten hijos con ella, ¿verdad? Entonces, dentro de esto hay una enseñanza. Y era que Dios le iba a enseñar a él el estado en que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Por qué él le quiere enseñar el estado que se encontraba el pueblo de Israel? ¿Por qué de esta manera? ¿Verdad? Tenemos que entender, para poder entender esto más, tenemos que entender que el pueblo de Israel, ¿verdad? Era un pueblo que tenía que adorar a Dios. Era un pueblo que ellos hicieron un pacto. Y este pacto conllevaba que Dios era su Dios y no había otro Dios más que Dios. Amén. Entonces ellos con el tiempo comenzaron a creer en dioses de fertilidad y un montón de dioses que iban en contra de lo que Dios había predestinado para ellos o de lo que Dios había establecido para ellos. Entonces, al Dios decirle a Oseas, ¿verdad? Ve y júntate con una ramera y ten hijos con ellos. Él le estaba enseñando a ellos, le estaba diciendo de alguna manera u otra, esto es lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque no me están dando el primer lugar, no me están dando mi primado, están idolatrando otros dioses
Y están literalmente tomando el tiempo que se supone que me den a mí con otras cosas que no son importantes. Amén. Y por eso él le hizo hacer esto al profeta Oseas, para que él pudiera enseñarle a estas personas, al pueblo de Israel, en el error en que ellos estaban. En el error en que ellos estaban. ¿Por qué? Porque nada de este mundo puede quitar el primer lugar, que es Dios. Amén. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que en todo momento nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. No importa cuán vicio, cuán ocupado esté tu día, no importa cuán ocupado esté tu agenda, no importa cuántas cosas tú tengas que hacer, cuánto tú tengas que trabajar porque necesitas tu ingreso. Dios es primer lugar, no puede estar en segundo lugar. Amén. La organización es importante, sumamente importante. Amén. Amén. Así es. Esto es una historia bien controversial. Yo recuerdo que cuando yo leí esta historia dije, wow, por lo que hizo Dios pasar a este hombre. Pero esto no es raro en el Antiguo Testamento. El Señor utilizaba a sus profetas para ilustrar cómo él se sentía y el mensaje que él quería transmitir. Y a Oseas no le tocó un mensaje fácil, pero todos los profetas vivieron tiempos difíciles y muchos de ellos tuvieron que vivir experiencias fuertes, ilustrar, dramatizar, para que ellos, a ver si ellos entendían y captaban, porque era un pueblo duro. La misma palabra lo decía, que eran duros de servir. Exacto. Entonces, el Señor ministra a la vida de mi esposo con esta palabra y tal vez uno dice, wow, ¿qué tendrá que ver eso? Tiene que ver mucho, porque nosotros caemos en esto a veces sin deseo o sin querer. Cuando nosotros no nos organizamos, colocamos otras cosas sin darnos cuenta, hasta el teléfono, las redes sociales, nuestra pareja, nuestro trabajo. Todo lo que te ocupe la mayor parte de tu tiempo se considera idolatría. Entonces, si tú no estableces tus prioridades, si tú no organizas tu tiempo, si tú no haces una reforma en tu vida, se te va a hacer fácil desviarte. Tal vez no es tu intención. Tal vez tu intención es verdaderamente servirle a Dios y tener ese tiempo con Él. Amén. Pero por falta de organización muchas veces, hermanos, nosotros lo hemos vivido. Nosotros hemos hecho calendarios y horarios. Por ejemplo, ayer me viene a la mente, queríamos grabar un video para ustedes de la serie que estamos haciendo. Y entre tantas cosas que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que se estaba acercando nuestra hora de oración, que ya está establecida. Y nos miramos y dijimos, queremos hacer el video, pero no papá nos espera y es mucho más importante nosotros tener esa intimidad, esa relación con el Señor. Porque ¿de qué nos vale nosotros ministrar cuando no nos hemos conectado con el que ministra? Amén. Con el que nos va a dar lo que Él quiere darnos para nosotros compartir o transmitirle a ustedes. Amén. Tenemos la fuente y muchas veces por falta de organización y no establecer prioridades, no vamos a la fuente. Entonces vamos a los vasos. Y es muy importante que establezcamos, organicemos. A veces tenemos que ser un poquito metódicos, a veces no. Él te puede romper el horario, pero es que tú por lo menos pongas ese esfuerzo. Señor, yo quiero estar contigo. Trabajo, tengo niños, tengo esposo, tengo la casa. Esa soy yo, me estoy describiendo a mí. Y yo digo, Dios mío, yo trabajo secularmente, yo trabajo en la iglesia, yo tengo 3 niños pequeños, yo tengo a mi esposo, yo tengo la casa. Y digo, ¿cómo? Pero lo tengo que hacer, me tengo que organizar, porque de otra manera Dios no puede caer en segundo ni tercer lugar en mi vida. El Señor ministraba mi vida mientras Dios ministraba la vida de mi esposo con este mensaje sobre Oseas y sobre la idolatría. El Señor ministraba mi vida con Daniel. Un tiempo muy lindo donde el Señor me llevó a la historia de Daniel y todos sabemos la historia de Daniel y la cueva de los leones y todos nos gozamos cuando nosotros escuchamos esa historia porque vemos, wow, cómo Dios libró a Daniel de una situación tan horrorosa
porque uno se imagina en una cueva con leones hambrientos y no creo que, yo creo que hasta el más valiente se puede intimidar un poco. Eso es así. Yo sería una. Entonces, Ay. el Señor ministraba mi vida y me decía, Daniel era tan íntegro y era tan apasionado por mí, que aún ante el edicto que se había decretado de muerte a todo el que orara o rogara a otro que no fuera el rey de ese tiempo, le esperaba la cueva de los leones. Y en el capítulo 6 de Daniel, ustedes pueden leerlo con más tiempo, dice que Daniel, cuando se enteró de lo que le esperaba a quien violara ese edicto, esa ley que se había establecido en ese tiempo, él continuó haciendo lo mismo. Continuó teniendo su conexión, su intimidad con Dios. Dice que él oraba con sus ventanas que lo podían ver. Y lo hizo como lo hacía antes. Pudo haber sido otro y dice, bueno, yo voy a seguir orando, Dios, pero tú sabes que esto no está fácil, me van a meter a la cueva, déjame cerrar por lo menos las ventanas. No, él no cambió ni siquiera su estilo. Y yo digo, qué pasión tan grande debe tener un hombre, qué conexión, qué intimidad tan poderosa, que sabe que le espera la muerte. Y aún así, sigue siendo Dios su prioridad. Y esto me conmueve porque hemos leído eso muchas veces. Pero cada vez que Dios te trae nuevamente una historia, te enfoca en un área, ¿verdad? Y yo decía, wow. Este nivel de pasión, este nivel de hambre y sed por ti es el que nosotros debemos alcanzar. Es en el que nosotros debemos decir, no importa lo que pase, mi necesidad, porque él estaba en necesidad, lo iban a matar. Y muchas veces nosotros, con necesidades menores que esa, dejamos de orar. No le dedicamos tiempo. A Daniel lo iban a matar por orar. Él en su humanidad, si hubiese sido otro, pero sabemos que la Biblia dice que él tenía un espíritu diferente, hubiese dicho, ok, me van a matar, pues no puedo orar, porque entonces, ¿qué va a pasar de mí? Y ese hombre no cambió ni siquiera el estilo. No dejó que su necesidad se convirtiera en su prioridad. Muy interesante. A mí lo que me gusta, ¿verdad? Y me llama mucho la atención de esto, es que él podía cambiar, ¿verdad? No tan solamente el estilo, él podía cambiar la manera que él oraba. Él podía irse adentro en la casa donde él estaba. Él podía irse a orar, cerrar las puertas, cerrar las cortinas, que nadie lo viera y seguir manteniendo a Dios en primer lugar. No, pero él no cambió absolutamente nada. Porque él estaba tan seguro a quién le servía, ¿verdad? Él estaba tan seguro quién era Dios en su vida. Él era el primer lugar en su vida. Y él estaba tan seguro, tan convencido de esto, que él no iba a cambiar absolutamente nada. Nada por él. Absolutamente nada. Y por eso fue que cuando él lo echaron a la fosa de los leones, a él no lo tocó ni un solo león. Es de entender y sabemos que Dios estuvo ahí con él. Pero su obediencia a Dios, ¿verdad? El darle el primer lugar a Dios, el no permitir que nada más se interponiera entre él y Dios, su obediencia lo llevó a eso. Amén. Entonces Dios está buscando de nosotros un Daniel. Dios está buscando de nosotros, ¿verdad? Que nosotros lo pongamos a él en primer lugar, no importando lo que esté pasando en nuestro diario vivir, no importando lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, no importando el nivel de aflicción que nosotros tengamos, no importando el nivel de pruebas que nosotros tengamos en nuestra vida. Él busca de nosotros que le seamos fiel y que siempre lo pongamos en primer lugar.
en todo momento. Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad? Porque somos humanos, fallamos, ¿verdad? Fallamos, somos humanos. ¿Quién no es humano aquí? Porque hasta humanoide que está por ahí es humana. Amén. Todos fallamos. Entonces muchas veces pasamos por procesos y situaciones en nuestras vidas que se nos hace difícil conectarnos con Dios, orar con Dios, ¿verdad? Y ponerlo a Él en primer lugar, porque nos enfocamos más en lo que nos está atacando, lo que nos está molestando, que se nos olvida, ¿verdad? Darle ese primer lugar a Dios. Entonces cuando viene a ver, Dios pasa a segundo lugar. Dios pasa a segundo lugar. ¿Por qué? Porque es más fácil estar detrás de la solución a nuestro propio problema por nuestras propias fuerzas, que verdaderamente depender en Dios en todo momento. El día de hoy nosotros pusimos un quote en Restaurados 1 que decía: no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, tú estás reconociendo que Dios existe. Amén, que Él es soberano. Pero cuando tú le crees a Dios, tú dependes de Él, absolutamente en Él. Y no importa lo que pase a tu alrededor, tú estás confiado en que Dios está contigo. Y Él te tiene una cobertura divina, sobrenatural. Y Él sabe verdaderamente qué hacer para darte lo que tú necesitas y sacarte de donde tú estás en su debido tiempo. Amén. Y esto fue lo que pasó con Daniel. Él sabía dónde estaba puesta su confianza. Y por eso él no dobló rodilla ante ningún Baal. Y él se quedó, ¿verdad? Se quedó ahí, firme. Que él iba a orar a su Dios y que él iba a mantenerse firme en lo que él hacía. Él no iba a cambiar su manera, su estilo de orar. Por nadie, por nadie. Amén. Y aún si, yo digo que si se lo hubiesen comido los leones, que no iba a pasar, él no iba a cambiar nada, pero él estaba confiado. Amén. Entonces muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que el proceso te va a llevar a ti a excelencia, te va a llevar a ti a más, te va a llevar a ti donde exactamente tú necesitas estar. Entonces muchas personas nos preguntamos: si yo oro, yo le doy el primer lugar a Dios, yo le dedico tiempo a Dios, ¿por qué yo sigo pasando por este proceso? Mantente fiel, mantente firme, mantente confiando en Dios, que aunque tú no conozcas por qué Dios te está llevando en este proceso y te mantiene en este proceso, tú sabes y puedes confiar que Dios sabe lo que está haciendo y su soberanía va por encima de todo nuestro entendimiento. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes. Aunque no conozcamos las sazones de los tiempos, aunque no conozcamos lo que Dios está haciendo, nosotros tenemos que mantenernos fiel a Él, organizarnos mejor y creer. Amén. Creer y caminar en fe, pero siempre dándole el primer lugar a Dios. Amén. Daniel en el capítulo 6 ya había visto mucho la mano de Dios. Él había visto a Dios cómo lo había utilizado para interpretar los sueños de Nabucodonosor. Él había visto cómo sus amigos fueron echados al horno de fuego y no se quemaron nada más que las ataduras que tenían. Daniel había visto la locura que entró el rey Nabucodonosor al querer llevarse la gloria que solamente le pertenecía a Dios. Había visto incluso a su hijo, a su sucesor, le había traído una palabra fuerte. Daniel había visto a su Dios en todo su esplendor. Había visto mucho. Nosotros, al igual que Daniel, hemos visto la mano de Dios muchas veces en nuestra vida. No tenemos que ver a Dios cara a cara para nosotros darnos cuenta que Dios está en el asunto, que Dios está ahí. De cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Aún antes de nosotros venir a sus caminos, nosotros no nacimos en el Evangelio. Y aún cuando yo me convertí, di para atrás y dije: fuiste tú. Fuiste tú porque tenías propósitos conmigo. Amén. Y Daniel había visto tanto y tanto y tanto la mano de Dios que él no tenía la más mínima duda de lo que Dios podía hacer. Y él no tenía la más mínima duda que él era Dios. Y me estremecía tanto y me estremece tanto este mensaje,
Porque el Espíritu Santo ministraba fuerte con esta historia. Y yo sentía los gemidos de Dios. Y yo lloraba y yo me quebrantaba grandemente. Porque Dios me decía, yo le he dado a esta generación, yo le he dado mi espíritu. Hermanos, no hay cosa más grande. No hay cosa más grande que tener al mismo Dios dentro de ti. Cuando tú aceptas al Señor, la palabra dice que somos sellados con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo decía, yo les he dado mi espíritu. Y aún así, en momentos difíciles se quieren morir. Y yo sentía los gemidos del Espíritu. Yo me quebrantaba. Porque yo decía, se tiene que levantar una generación como Daniel, que ame más a Dios que cualquier otra cosa. Que sepan en quién han creído. Amén. Que den hacia atrás todas las veces que Dios no nos ha fallado. Que Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte morir. Que tú no te vas de aquí hasta que Él no cumpla su propósito contigo. Amén. Hay gente que piensa, y yo lo respeto, que la salvación es el mayor regalo. Es un regalo poderoso. Amén. Pero para mí, para nosotros, el mayor regalo que podemos obtener es Dios mismo. Si nosotros supiéramos lo que tenemos dentro, desde que nosotros aceptamos al Señor, nosotros fuéramos como Daniel. Yo voy a orar a Dios aunque me amenacen con arrancarme la cabeza. Amén. Amén. Porque amén, es que amén. yo sé lo que está conmigo. Amén. Yo sé lo que tengo por dentro. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero no cultivamos una relación con Él. Y por eso no vemos la manifestación de Él en nosotros. Pero si nosotros ponemos todo en prioridad, nos organizamos y le dedicamos tiempo, nosotros no actuaríamos como actuamos muchas veces cuando vienen las tribulaciones, porque sabemos lo que tenemos dentro. Simplemente a veces lo que tenemos es que recordar que Él lo ha hecho una y otra vez. Que Él lo ha hecho una y otra vez y lo seguirá haciendo. Pero ¿qué estás haciendo tú para darle el espacio a Él? Se tiene que levantar una generación. Y eso es lo que le está buscando. Una generación sedienta de su presencia. Una generación que lo busque en espíritu y en verdad. Una generación que no espere en otro o lo que tiene o su bendición para buscarle, ¿verdad? Porque sí, muchos de nosotros es muy fácil buscar a Dios, adorar a Dios cuando recibimos la bendición de parte de Dios. Recibimos eso que buscábamos, recibimos eso que esperábamos, recibimos ese carro que necesitábamos, que merecíamos, recibimos la transportación, recibimos el esposo, la esposa, el novio, la novia. Es muy fácil adorar a Dios cuando estamos en bendición, pero ¿qué pasa cuando Él nos lleva en ese proceso? Que nos cuesta, tan siquiera nos cuesta adorar a Dios y entrar en una intimidad con Él, que nada nos separe de Él, ¿verdad? Porque cuesta cuando uno está dolido, cuando uno está sufriendo, cuesta conectarte con Dios, ¿verdad? Pero qué ejemplo más grande que estos hombres de Dios, que nada los separó de Dios, de una intimidad plena, una intimidad profunda con el Señor. Y muchas veces el Señor nos permite pasar por estos procesos para acercarnos más a Él, porque nos está llamando la atención. Nos está llamando la atención. Y eso es lo que quiere Dios, llamar tu atención, que entiendas que Él te está buscando. Él quiere pasar tiempo contigo. Tú que me escuchas, que fuiste sellado por el Espíritu Santo,
Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él mora en ti. Amén. Pero no es suficiente. Es necesario, ¿verdad? Es necesario que tú busques tener una intimidad con el Señor. Amén. Es necesario que te entregues a Él, que saques el tiempo necesario, que te entregues a Dios. Amén. Y no al Facebook, no a las redes sociales, no al Instagram, no al carro, no a la novia, no al novio, no al esposo. Estoy hablando con ejemplos reales, ejemplos de día, de hoy en día. Amén. Porque hasta para orar es bien fácil meterse en el teléfono, escuchar música de adoración y cuando viene a ver una notificación sale, te metes a Facebook. Y cuando ya estás en Facebook, gastaste más tiempo en Facebook que lo que gastaste con Dios metido. Hambre y pasión por Él. El Señor busca una generación que le busque, que se entregue a Él, que no importa la circunstancia, que confíe en Él, que cree en Él, que lo mantenga a Él en el primer lugar. Recibas o no, que Dios esté en primer lugar en todo momento. Recibas o no. Créeme que cuando tú le des ese primado a Dios y tú lo pongas en primer lugar, tú vas a ver un cambio en tu vida. Tú vas a ver cómo tú vas a aprender, ¿verdad?, a depender más de Dios en todo momento, no importando la circunstancia. No tan solamente eso, crecemos espiritualmente, crecemos mentalmente, crecemos en el ámbito personal, en el ámbito espiritual. Crecemos en todos estos aspectos. Por eso es bien importante darle el primer lugar a Dios en todo momento. Importante, sumamente importante. Daniel no se postraba ante Dios sin saberlo. Él sabía lo que estaba adorando. Él sabía por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él lo sabía. Y los jóvenes hebreos también. Y ante cualquier orden, ellos prefirieron adorar al Señor, Rey de Reyes, Jesucristo. Amén. Jehová. Amén. Hermanos, nosotros siempre es bueno que pidamos oración. Siempre es bueno saber que tenemos hermanos en Cristo porque somos un cuerpo. Tenemos que congregarnos, tenemos que servir, tenemos que ir a la iglesia a adorarlo. Pero yo les digo una cosa, yo sé que mi esposo comparte esto conmigo. Amén. Los cultos más poderosos que yo he tenido, los he tenido en mi casa, en mi aposento con el Señor. Las revelaciones más hermosas, yo he tenido muchas experiencias lindas en la iglesia. Pero en mi casa, en mi intimidad con Dios, yo no cambio ese tiempo por nada ni por nadie. Hasta mis hijos saben que cuando mamá tiene la puerta cerrada, no se toca, no se llama. Porque es que lo que nosotros tenemos no es poca cosa. Es Dios el Todopoderoso. Y yo me rehúso a cantar en la iglesia más de lo que yo canto en mi casa. Y canto en la iglesia porque soy adoradora también en la iglesia. Hacemos muchas cosas. Yo me rehúso a tener experiencias mayores que las que yo vivo con Él, donde nadie me ve. Donde yo vengo y le canto y le adoro. A veces no sé qué voy a hacer, pero yo dejo que el Espíritu me diga qué tú quieres que yo haga. Hay momentos que me pone a interceder. Hay momentos que me pone y me dice, adórame ya. Amén. Amén. Y en la adoración yo siento como todo va cambiando, como todo se eleva. Es algo increíble. Y eso es algo bien interesante entender, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros venimos ante la presencia del Señor a traerle una lista de peticiones. Y créeme, el Señor, más que nadie, déjame aclararte algo si no lo sabes. El Señor más que nadie conoce cada una de tus necesidades, ¿verdad? Pero eso no es lo que conmueve al Señor. Lo que conmueve al Señor y lo que mueve al Señor, ¿verdad?, es tu fe, tu obediencia y tu fidelidad al Señor. So, no importa cuán grande sea la lista de peticiones que tú tengas o cuán grande sea la necesidad que tú tengas, créeme,
que Dios no se va a conmover por esto. Esto suena fuerte, ¿verdad? Porque uno puede decir, pero ven acá, Dios no se conmueve por mi necesidad. No, hermano, hermana que me escucha, tú que me escuchas. Dios no busca tu lista de petición, tu petición, no busca la lista de peticiones tuyas. Él busca un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que lo reconoce a Él y lo pone a Él en primer lugar ante todo. No importando lo que esté pasando. Mira, el rey David, a pesar de la persona que él fue un gran rey, una gran persona. Él tuvo su falla y él cayó en pecado. Pero a pesar de todo esto, dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Y esto te deja saber mucho. Esto te deja saber mucho cómo un rey que cayó donde cayó, todavía tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esto te deja saber mucho. ¿Por qué? Porque David era una persona que sabía quién era Dios. Sabía a quién él adoraba. Él sabía a quién él servía. Amén. Y como Daniel, como David, como los tres jóvenes hebreos, ellos tenían sus prioridades seteadas en el primer lugar. Ellos sabían quién era su centro, quién era su norte. Amén. Jehová de los ejércitos. Por eso es bien importante, tú que me estás escuchando, es tiempo de que pongas a Dios en primer lugar. Es tiempo que entres a su presencia. Deja la lista de peticiones a un lado. Deja de estar pidiéndole a Dios lo mismo. Entra en la presencia de Dios a orar. Entra en la presencia de Dios con un quebranto, con un corazón humillado. Adóralo. Olvídate de tus penas, olvídate de tu tribulación, olvídate de todo eso. Que verás y aprenderás que dentro de la presencia de Dios es que Él te sana. Es que Él te hace nuevo. Es que Él te habla y te responde. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo hace de esta manera. Él busca un corazón sensible a su voz, sensible a su presencia, un corazón que se desborde ante Él, que quiera estar dentro de su presencia, que simplemente, mira, a veces si tú tienes que estar callado y simplemente derramarte ante Dios y que Él ministre a tu vida de esta manera, aprenderás que a veces hay que callar para poder estar dentro de la presencia del Señor, para que Él te pueda hablar. Porque muchas veces queremos seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y cuando venimos a ver no le damos tiempo ni a Dios que te hable. Me río porque a mí me pasa, a veces me pasa. ¿Por qué? Porque no te estamos diciendo que no le pidas a Dios. No nos malentienda. Siempre le podemos traer nuestra petición al Señor. Pero ven primero, dale tu primicia en adoración. Con acción de gracia. Con acción de gracia, adorándolo, alabándole, cantándolo. Aunque no cantes, a Él no le interesa si tú cantas o no cantas. Él lo que busca es un corazón. Como un Dios que lo tiene todo. Un Dios que lo tiene todo. Anda buscando algo en la tierra. ¿Qué es lo que busca el Padre? Él lo tiene todo. Y quien le adore allá en el cielo, no podemos ni contar. Y Él anda buscando aquí en la tierra adoradores. En espíritu y en verdad. Y muchas veces, yo a veces vengo y tengo tantas peticiones y tantas personas que me dicen, hermana, ore por mí, hermana. Y yo, Señor, fulanita, fulanito, aquello, lo otro. Y después digo, espérate. Estoy muy cotorra. Déjame callarme la boca. Espíritu Santo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tú quieres compartir conmigo hoy? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué tú quieres que yo haga? Enséñame. Amén. Bien importante. Enséñame a buscarte, enséñame a orar, enséñame a adorar, enséñame qué dice tu palabra. Él es una persona, Él es Dios, pero es una persona. Amén. Y es la persona más ignorada y la más poderosa. A veces estamos, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Tú tienes dentro el que lo puede hacer todo. Sí, porque se convierte en una dependencia en otras personas para que oren por ti, para que algo suceda, ¿verdad? Porque es importante entender que sí, pedir oración es bueno, Claro eso es sí. bueno, pero
¿sabes? Tú tienes a Dios, tú tienes al Espíritu Santo. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Vamos a sacar tiempo, vamos a ponerlo, mira, en calendario, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos calendario para trabajar y tenemos que ir a trabajar de 1 hora a cierta hora, ¿verdad? ¿Por qué no podemos sacar tiempo para estar con Dios, para gozarnos en su presencia? Ponerlo en el calendario de tal hora a tal hora. Tengo una cita con Dios. Porque Él se lo merece, Él es merecedor, Él es digno de nuestro tiempo, de todo el tiempo que Él nos da, ¿verdad? 1 hora, 2 horas que tú saques, no es nada. Hello, el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos cuesta sacar y ponerlo en el calendario? Sí, hermano, porque a veces hay que poner las cosas en el calendario, hasta la oración que nosotros hacemos a Dios. Cuando tú tienes un montón de cosas que tú haces en tu diario vivir, tú tienes que asegurarte que lo primero que hay en tu calendario sea el tiempo con Dios, la intimidad con Dios. Porque si no hay intimidad con Dios, ¿cómo tú puedes llevar el día? Amén. Por eso es bien importante orar. Buscar la presencia de Dios. Y orar una sola vez al día, hermano, no es suficiente. Uno tiene que orar. Tiene que estar conectado con el Señor. Tiene que buscar presencia. La madrugada es una hora poderosa para estar en la presencia del Señor. Sí, porque es la primicia. Amén. Es lo primero, le estás dando lo primero, tus primeros momentos del día. Se Amén. lo das a Él. Y eso es poderoso. Eso es ponerlo como prioridad en nuestra vida. Amén. Es muy importante que entendamos que Dios está en ti. Si tú has aceptado al Señor, Dios está en ti. Y Amén. le duele que sea ignorado. Le duele muchas veces que prefiramos ir a un vaso. No que no pidamos oración, todos necesitamos uno de los otros. Pero no te dirijas a Él. Hay cosas maravillosas para los que viven una vida en el Espíritu. Amén. Y hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo? Para muchas cosas. Y es ser dirigidos por Él, enamorarnos de Él, apasionarnos por Él, Amén. Dedicarnos tiempo a conocerle. Como tú decías, el horario, haz una cita con Él. ¿Por qué no? Si para todo tienes horario. Si vas al doctor te dan 1 hora. Si vas a tu trabajo te dan 1 hora. Para salir de tu trabajo te dan 1 hora. Para entrar a la universidad te dan 1 hora. ¿Por qué no le vas a dar 1 hora a Él en específica? Si Él quiere romper el horario, luego que lo rompa. Él sabe lo que hace. Amén. Pero dedícale y hazle saber que Él es importante en tu vida. No fue, y siempre trato de decir esto, no fue hasta que yo comencé a organizarme y a mostrarle al Espíritu Santo que me interesaba estar con Él, que fue que yo comencé a ser más sensible a Él. Porque mientras yo venía y parecía una cotorra, habla, hora, va y me voy, adiós, ya tengo prisa. No tenía una intimidad con Él. No podía saber qué me quería decir en ese momento. No conocía y todavía podemos vivir toda una vida conociéndolo. Y aun cuando lleguemos allá, nos maravillaremos de todo lo que veremos. Amén. Prioridades. Él tiene que ser la prioridad. No contristemos al Espíritu Santo. El no sacar tiempo, el no dedicarle el tiempo necesario a Dios, el no tener una relación en intimidad con el Señor, contrista al Espíritu Santo. Si el Señor se contristaba con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, cuando utilizó a Osea, como estábamos hablando al principio, para estar con esta fornicaria, esta ramera, Él hacía todas estas cosas por amor, pero a Él le dolía el estado en que estaba el pueblo de Israel. Entonces vamos a reflexionar.
usted piensa que al Señor no le afecta, no se contrista con estas cosas, que nosotros no le estemos dando el primer lugar a Él. Tú que me estás escuchando, ¿verdad? Que estás pasando por todas las situaciones que estás pasando, que no sabes por qué. Vamos a autoevaluarnos. ¿Qué áreas en nuestra vida nosotros podemos arreglar? ¿Qué áreas en nuestra vida nosotros estamos fallando como cristianos, como personas, como hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios. ¿En qué momento en nuestras vidas nosotros estamos sacando para dedicarnos, para entrar en una presencia, en un tiempo solas con Dios, con más nadie, a solas con Dios? Vamos a pensar en eso, vamos a reflexionar. ¿Lo estás haciendo? ¿Hay áreas en tu vida que necesitan mejorar? Pregúntale al Espíritu Santo que te lo revele, que te demuestre en qué áreas en tu vida necesitan mejorar, qué áreas en tu vida necesitas reconocerlo a Él, qué áreas en tu vida necesitas darle cabida a Él para que Él pueda ser quien Él estaba entendido a ser, el primer lugar en tu vida. No ignoremos más al Espíritu Santo. No lo ignoremos más. No lo continuemos contristando. Saquemos el tiempo necesario para estar en su presencia y conocerlos aún más. Organicemos mejor nuestro tiempo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Dios? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Cuál es tu prioridad? Simple y sencillo. No hay mejor amigo que ese. No hay mejor amigo que ese. Cuando nosotros vivimos una vida conectados con el Espíritu Santo y permitiéndole manifestarse de la manera que Él desea en tu vida, las cosas que vas a vivir con Él son increíbles, son maravillosas. El tiempo que vas a tener con Él es hermoso. Estarás hasta adelantado en el tiempo. Una historia que también me vino a la mente era la historia de Simeón. Simeón era un hombre, todavía no había nacido Jesús cuando él ya tenía una intimidad con Dios. Y en su secreto, en su intimidad, Dios le había mostrado a Jesús, le había mostrado hasta cómo iba a morir. Incluso hubo una palabra que cuando él cargó a Jesús, esta historia la pueden encontrar en Lucas capítulo 2. El Espíritu Santo lo llevó al templo para conocer al libertador de Israel. Jesús acababa de nacer y él ya sabía. Incluso cuando coge a Jesús en sus brazos, que fue una promesa que Dios le hizo en el secreto, mira si estaba adelantado, que dijo que él era luz para los gentiles. Mira si estaba adelantado, que como quien dice, el ministerio de Pablo y el ministerio de todos nosotros, que todos somos gentiles, todos los que no somos judíos. Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Y no solamente buscar a Dios para saber qué es lo que va a suceder. Es buscar a Dios para amarlo, adorarlo y para tener dirección. Amén. Para conocer su diseño en nosotros.